ustedes. Dios me le bendiga grandemente. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hoy estaremos bajo el tema Los dos testigos. Un tema que verdaderamente da mucho que pensar, porque hay denominaciones religiosas que piensan que los dos testigos se aplican a personas. Dios, mediante el estudio, es un poquito profundo para desarrollar ese tema, pero con la ayuda de Dios lo vamos a desarrollar mediante la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar para dar inicio. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo. En la hinchafa de la tierra, permite que cada día te podamos contemplar. Ayúdanos, mi Dios, a desarrollar este tema, que sea de una manera que se entienda para la honra y la gloria tuya. Todo eso, favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues bien, hay muchísimas denominaciones religiosas que implementan los dos testigos, lo aplican a personas. Hoy estaré hablando para tres tipos de público. Para un público que en un momento determinado lee la Biblia, que no pertenece a ninguna denominación religiosa, pero al leer la Biblia que se encuentra con dos testigos, dos candeleros, dos olivos, muchas veces se turban en su mente. Vean acá, ¿y a qué se refiere? Estaré hablando también hoy para personas de algunas denominaciones religiosas que también tienen una comprensión de lo que son los dos testigos, los dos olivos, tal vez de una manera no con una exactitud. Y también estaré hablando para algunos miembros de la Iglesia Adventista. Sabemos que nuestros líderes nos capacitan cada día más con relación a lo que son los acontecimientos proféticos, y la Iglesia Adventista hace alusión bien ampliamente, sus altos dirigentes, pastores, ancianos, laicos, se manejan directamente en esos temas. Pero muchas veces en las iglesias aparecen algunos hermanitos que tal vez no tienen una comprensión bien amplia. Estaré hablando para ese tres tipos de público en el Señor. Así vamos a ver Apocalipsis. Abran su Biblia en Apocalipsis 11. El capítulo 11, del 1 al 12 nos manejaremos. Apocalipsis 11 presenta a Juan viendo dos testigos desempeñando su ministerio por 1260 días. En cuanto a los dos testigos, ya se han dado mucha interpretación con relación a este símbolo. Hay denominaciones que en un momento determinado creen que los dos testigos son Moisés y Elías, por la sencilla razón de que Moisés en un momento determinado convirtió el agua en sangre. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Vamos allá rápidamente. Éxodo capítulo 7, verso 21. Éxodo 7, verso 21. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Viendo normalmente esa señal que no se hubiese hecho nunca antes de tal manera, hay denominaciones religiosas que dicen que los dos testigos pueden ser Moisés y Elías. También aluden a que sea Elías, porque Elías cerró el cielo por 3 años y medio y no llovió. Entonces se encuentra en el libro de Santiago 5, el verso 17, que Elías oró y durante 3 años y medio no llovió. El verso 18 del mismo capítulo 5 dice que después oró nuevamente y volvió a llover. También aluden que él hizo en un momento determinado hacer descender el fuego del cielo. Eso se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 18, el verso 38. Dice lo siguiente: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, lamió el agua de la zanja. Al ver eso, esa señal también que Dios permitió que Elías desarrollara, hay algunas personas que dicen, no, indiscutiblemente, son Moisés y Elías. También hay en la transfiguración de Jesús, en un momento determinado,
Moisés y Elías se le aparecieron. Eso lo encontramos también en Lucas, el capítulo 9, el verso 30. Lucas, el capítulo 9, el verso 30. Y dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Al leer ese pasaje, da a entender que los dos testigos de Apocalipsis 11 sean Moisés y Elías. También hay una segunda interpretación que dicen que sean Enoc y Elías. ¿Por qué dicen que sean Enoc y Elías? Bueno, por la sencilla razón de que ambos subieron al cielo sin ver la muerte. Hay denominaciones religiosas que dicen que por cuanto ellos subieron al cielo sin ver la muerte, cuando el gobierno del anticristo se ha instalado en el planeta, en la tierra, ellos van a bajar del cielo nuevamente, van a ser muertos por el anticristo y luego subirán al cielo nuevamente. Nosotros los adventistas tenemos una interpretación distinta con relación a esa interpretación, pero respetamos el criterio de cualquier denominación religiosa. Ellos se basan, para decir eso, en lo que dice Hebreo, el capítulo 9, el verso 27. Ellos se basan en eso, en lo que dice Hebreo 9:27. Vamos a abrir su Biblia para ver qué dice Hebreo 9:27. Hebreo 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Al decir eso, dice Hebreo 9:27, que la persona muera una sola vez, luego el juicio, hay personas que creen que verdaderamente los dos testigos se pueden aplicar a Enoc y Elías, en vista de que ellos están en el cielo y todavía no han gustado la muerte. Piensan algunas denominaciones religiosas que llegará un momento que van a bajar, van a ser muertos, se presentarán públicamente y después ascenderán al cielo. También hay otra tercera teoría que dicen algunas denominaciones religiosas que son dos desconocidos, porque Apocalipsis 11 no menciona nombres de quiénes podrían ser los dos testigos. Y como no menciona nombre, hay algunas denominaciones religiosas que creen que en un momento determinado de la vida, Dios va a capacitar a dos personas, le va a dar de su Santo Espíritu, ellos van a profetizar por el espacio de 1260 días, y al profetizar en ese espacio de 1260 días, van a morir por el gobierno del anticristo, y de ahí normalmente van a resucitar después de 3 días y medio y van a ascender nuevamente al cielo. Porque Apocalipsis 11 no menciona nombre. Eso lo dicen así. Miren, al leer esos pasajes, da a entender que eso, da a entender al leer esos pasajes, muchas personas tienden a confundirse de que se refiere a personas. Hoy Dios mediante, haciendo un estudio profundo, porque miren, tanto Daniel 11 como Apocalipsis 11 no son un agua al queche en buen dominicano. Estos temas muchas veces no se plantean en el escenario que salgan a relucir, porque son temas altamente conflictivos. Hay personas que no les gustan los conflictos. En ese sentido, si leemos lo que dice Apocalipsis 11:3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio, ropa áspera o penitencia. En griego, una palabra puede tener hasta 5 significados. Entendiendo eso, que se refiere a dos testigos, también se relacionan con personas, Apocalipsis 11:3. Pero también si leemos Romanos, el capítulo 11, el verso del 17 al 24, podía entender que cuando Dios se refiere en su palabra a olivo, se refiere a persona. Si ubicamos el verso 11:25, podemos notar que Dios llama a su pueblo el buen olivo y al pueblo gentil lo llama olivo silvestre. Al leer ese pasaje también hay gente que alude, no, los olivos se tienen que estar refiriendo a personas porque Dios llama a su pueblo el buen olivo y al pueblo gentil olivo silvestre.
Eso lo podemos leer en el capítulo 11 de Romanos, el verso 24. Vamos a leerlo. Porque así fue, dice, fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste inyectado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán inyectados en su propio olivo. Al hacer alusión a eso, así, da a entender que se esté refiriendo a personas, porque Dios llama a su pueblo el buen olivo y al pueblo gentil olivo silvestre. Pero si estudiamos ampliamente, no podríamos aplicarlo a personas. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 11:4. Apocalipsis 11:4 dice: estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vemos nuevamente que Apocalipsis 11:4 se refiere a dos olivos y dos candeleros. La gente está relacionando porque Dios llama a su iglesia. En Apocalipsis 1:20 nos enseña que los candeleros es la iglesia del Señor. Hay personas que tienden a creer de una vez que eso es así. Vamos a leer Apocalipsis 1:20. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:20 para dar mayor visión con relación al tema que estamos hablando. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las siete estrellas que ha visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Al hacer alusión a eso, hay personas que de una vez dicen: no, pero si la Biblia se refiere a olivo, al pueblo de Dios, Dios le llama un olivo, y al pueblo gentil lo llama olivo silvestre, y aquí se refiere también que son candeleros y que son olivos, indiscutiblemente que se está refiriendo a personas. Pero no podemos ver eso así, aunque aparentemente lo haga ver así. No podemos darle esa interpretación así, sin antes profundizar. Mediante la unción del Espíritu Santo, Dios quiere que verdaderamente nosotros profundicemos en lo que es la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis está escrito mayormente en símbolos, y esos símbolos debemos, con la unción del Espíritu, demandar de Dios para que Dios nos dé entendimiento para ir relacionando esos símbolos. Pero si leemos Apocalipsis, el capítulo 11, nuevamente, el verso 5 y el verso 6, se demuestra que es imposible aplicar los dos testigos a Moisés y a Elías. Es imposible aplicarlo por la sencilla razón de lo que dicen esos versos. Vamos a ver qué dice el verso, capítulo 11, el verso 5 y el verso 6. Dice el verso 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir también de la misma manera. Usted no conoce nadie. Yo tengo 50 años y yo sé que tal vez algunos de ustedes, los que nos escuchan a través de las redes sociales y así sucesivamente, se explicarían cuándo ha podido acontecer que un ser humano saque fuego de su interior, de su boca, y mate a alguna persona. Eso es imposible de aplicarlo, más que hay un procedimiento bíblico que dice no matará. En pocas palabras, no podemos aplicarle los dos testigos a Moisés y a Elías. En un momento determinado, Moisés, ustedes saben que incurrió en la muerte de un egipcio, pero hay símbolos que debemos profundizar para tener su mejor comprensión. El verso 6: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Cuando Elías en un momento determinado pidió y oró para que Dios no mandara lluvia, el Señor le concedió, porque hay muchas personas que dicen que Elías cerró el cielo. Elías no tenía poder de hacer nada si no era por la voluntad de Dios.
Eso debemos tenerlo claro ahí, hacer esa pequeña corrección. Elías oró y durante 3 años y medio no llovió. Entonces hay personas que dicen, no, pero indiscutiblemente se hizo eso. Pero si ustedes analizan a fondo, detalladamente, y hablo directamente para esos tres públicos diferentes y las denominaciones diferentes, analizando a fondo, ya vimos que en el verso 5 no es posible aplicarlo, porque ningún ser humano ha podido proyectar de su interior fuego y matar personas, no se puede. Entonces, leyendo el verso 6 detalladamente, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con todas las plagas, con cuanta plaga quieran. Si usted analiza, en los tiempos de Elías, tanto como de Moisés, ellos estaban en una parte de la historia limitada. Hicieron señales que el Dios del cielo se lo permitió hacer, pero esas señales que el Dios del cielo se le permitió hacer están en el renglón limitado del tiempo que ellos vivieron. Porque hay las preplagas de Apocalipsis 8, que Elena Jaime de Guay dice que son gotas de las copas, y la plaga sin misericordia de Apocalipsis 16, se verán cosas más grandes. Dice, la tercera parte de los ríos se convertirán en sangre. La tercera parte del mar se convertirá en sangre, y así sucesivamente. Y si analizamos el contexto histórico de Elías y Moisés, esos acontecimientos que el Dios del cielo les permitió hacer, lo cumplieron en el renglón de su vida. Hay muchos estudiosos de la Biblia que usan distintos métodos de estudio para estudiar la palabra de Dios. Usan el método de estudio preterista, usan el método de estudio futurista, usan el método de estudio historicista y también usan el plano escatológico. Vamos a definirlo cada uno de ellos para así tener una mayor comprensión de eso. El plano de estudio preterista arroja los acontecimientos proféticos dándole su cumplimiento que se cumplieron en el pasado, que es un extremo. El método de estudio futurista dice que los acontecimientos proféticos no se han cumplido en el pasado, sino que tendrán su cumplimiento en el futuro, dándole su cumplimiento en el futuro. Otro extremo, igual de peligroso. Hay denominaciones que emplean ese método de estudio. El método de estudio historicista es el que va relacionando los procesos históricos y proféticos a través de la historia, tal y como fueron sucediendo en el transcurso de la historia. Es el método más exacto, es el que usamos los adventistas del séptimo día. Un servidor usa el método de estudio historicista porque es el más correcto, dándole cumplimiento a través de los periodos de las 7 iglesias a los acontecimientos. También el método que se usa escatológico. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los acontecimientos proféticos hasta la segunda venida de Cristo, los eventos que tienen que realizarse hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, es obvio que leyendo esos pasajes, no hay forma de aplicar los 2 testigos, leyendo los versos 5 y 6 de Apocalipsis 11 a Moisés y Elías. Pero vamos a leer nuevamente el versículo 11:3. En primer lugar, aquí aparece una expresión de tiempo. Un dato sumamente importante, mi querida, que debemos tener en cuenta. Ahí aparece un dato de tiempo. Usted que me está escuchando, abra su Biblia, sea como lo veriano. Vamos a ver qué dice ahí. Apocalipsis 1:3 dice, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días vestidos de silicio. Entonces, hay personas que creen que esos 1260 días son 3 años y medio, son 42 meses. También se relaciona con un periodo de tiempo que vamos a ver más para adelante. Pero vamos a ver qué dice Ezequiel 4:9. Vamos a ver qué dice Ezequiel 4:9.
ahí hay un dato sumamente importante en Ezequiel 4:9 que hace alusión a algo muy importante. Ezequiel 4:9 dice: cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año lo llevará. 40 días, día por año. Esos 1260 días son 1260 años en profecía. Y esos 1260 días no tienen encaje profético con persona humana. Porque no hay una persona que haya vivido 1260 días, 1260 años, llevándole presión día por año. Si analizamos, el personaje más longevo que registra la Biblia fue Matusalén y vivió 969 años. Eso lo encontramos en el libro de Génesis 5:27, y dice: y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vemos que no hay forma. Por eso es que el tema es conflictivo. Yo alguna vez le digo, el tema es escabroso, porque hay muchas interpretaciones que suenan y hay mucha gente que tiende a confundirse con relación a quiénes son los dos testigos. Y nosotros como pueblo adventista tenemos una posición diferente con relación a algunas interpretaciones de las denominaciones que andan por ahí, aunque se las repetemos. Porque está claro en un momento determinado que hay un pueblo, hay una iglesia que tiene una descripción que se encuentra en Apocalipsis 12:17, que dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Usted ubica directamente qué denominación religiosa guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Usted la puede contar con la mano derecha y sobran dedos. Solamente hay una iglesia que cumple con eso, y es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por ende, sus líderes, pastores, ancianos, laicos, están llamados exclusivamente a explicar mediante el don profético de Ellen G. White los acontecimientos al pie de la letra para sacar el mundo de confusión y así que nuestro Redentor vuelva pronto. Ese periodo de tiempo no tiene encaje con persona humana, pero sí tiene un encaje ¿con quién? Con el libro de Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, vamos a ver qué dice Daniel 7:25, vamos a relacionar eso. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Vemos ahí que ahí sí hay un encaje profético. Ese tiempo en profecía, un tiempo son 360 días, años. 2 tiempos son 720 días, años, 720 años. Y medio tiempo son 180 días igual a años. Si usted hace esa suma, usted notará que 360 más 720 arroja 1080. Si usted entonces aplica 180, arrojará 1260 días o 1260 años, teniendo ese periodo profético cumpliendo el poder papal. En pocas palabras, el sistema papal en la Edad Media gobernó por 1260 años. En esos 1260 años, la Biblia se prohibió, se sacó de la calle. La Biblia estaba, la palabra de Dios estaba escondida, con ropa de penitencia. No se podía hablar de la palabra de Dios. En ese contexto, es comprensible notar que se refiere a la palabra de Dios, aplicando el concepto, el principio, día por año. 1260 años, hubo un sistema político religioso que gobernó por 1260 años, el sistema papal. Y esas grandes verdades nada más lo sabemos los adventistas del séptimo día. Y tenemos el compromiso moral, mi querido, y si tú no lo estás haciendo, revísate, de decir directamente que ese sistema controló por 1260 años. Y lo bonito del caso, que se va a volver a repetir. Nuevamente a tomar control.
Esos 1260 años se denominan las edades oscuras. También podemos notar que la palabra utiliza la expresión luz de lámpara. Podemos entender que los candeleros, al igual que los olivos, se emplean el término luz de lámpara. En el Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lumbrera. Es comprensible notar que los candeleros se esté refiriendo tanto al Nuevo como el Viejo Testamento, porque tanto el Nuevo como el Viejo Testamento amplían directamente lo que es la palabra de Dios en sentido general. Pero también hay algo más muy importante también. Si usted busca su Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 5, el verso 39, hay una expresión muy bonita, muy bella ahí, muy hermosa, la cual muchas personas no entendieron en ese tiempo. Dice San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando los fariseos de ese entonces escudriñaban las escrituras, se mataban leyendo, medían su congregación por la cantidad de personas que podían congregar en una reunión, medían ellos la consagración. Fulanito está consagrado, mira, tiene 1500 personas, está consagrado. Cuidadito con eso. Cuidadito con los likes. Nosotros en tiempo real ahora. Cuidadito. Cuidadito con eso. Entonces se puede entender que cuando la palabra de Dios hace el empleo de candelero y de olivo, se refiere a la palabra de Dios. Está claro en ese escenario. Pero vamos a analizar un verso sumamente que le va a dar a ustedes, ¿cómo decirle? Lo va a entonar bien en armonía. Hasta a través de su casa, que usted no esté viendo, usted le va a dar mucho que pensar este pasaje que le voy a dar. Es el capítulo 11, igualmente Apocalipsis, el verso 8. Hace algo ahí, algo muy importante que debemos tener en cuenta los estudiosos de la profecía en el Señor. Por eso es que nosotros los adventistas no es de que aquí y acá, no, a nosotros hay que demostrarnos proféticamente, porque ahí el don profético, el Señor se lo dio a Elena Jaime de White para ampliar un chinchín más algunos acontecimientos proféticos que, al analizarlo, como este ejemplo que le voy a poner, tal vez sea muy difícil usted asimilarlo. Y es así el Señor, aunque hay muchas personas que quieren por lo menos desahuciarla, hay muchas que a través de las redes sociales dicen algunas cosas, que Dios no le toma en cuenta ese pecado, es lo único que le digo, porque de que la mujer la usó Dios y le dio el don profético, se lo dio. Que por cierto, Apocalipsis 19:10, cuando Juan se le iba a postrar al ángel, le dijo: oye, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de lo que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Santo! ¿Te creen que es fácil? ¿Te creen que es fácil? ¿Te creen esas verdades que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día? Es para estar directamente con temas suavecitos, con temas que están predicando las otras denominaciones. Nosotros tenemos el don profético y tenemos el compromiso moral de establecerlo, o si no, prepárate. Apocalipsis 3:9. Aquellos que dicen ser judíos no lo son. Mírenme, yo no tengo inconveniente con eso. A nivel de la profecía trato de predicar como está. Dice el verso 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, también donde nuestro Señor fue crucificado. Si analizamos ese pasaje, amigos de distintas denominaciones que nos siguen, es obvio y es claro que Cristo ni fue crucificado en Egipto, ni fue crucificado en Sodoma. ¿Sí o no? Porque debemos apegarnos al pasaje bíblico. Ni fue crucificado en Egipto, ni fue crucificado en Sodoma, sino en sentido espiritual. Jerusalén en sentido espiritual. ¿Por qué se aplica en sentido espiritual? Por su ateísmo. Tanto el faraón de Egipto se quiso engrandecer como si fuera Dios. Sodoma directamente se pervirtieron. En el día era una ciudad próspera, pero cuando llegaba la noche eran violadores. Hasta los ángeles querían violar. Y Jerusalén, ¿por qué? La Jerusalén actual, porque en un momento determinado de la vida, ¿qué hizo? Cuando el Hijo de Dios
vino a esta tierra, eligieron más a los hombres que en lugar de Dios. Y dijeron, es mejor que este hombre perezca y que no se pierda una nación. Y sucedió todo lo contrario. Toda una nación se perdió porque ese hombre fue crucificado. Es obvio que debemos encajar en los que son los eventos proféticos. Por ejemplo, en toda la Biblia aparecen 7 bestias. 4 de ellas en el Viejo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, para un total de 7 intentos de Satanás por querer usurpar el trono de Dios, pero en todos ellos ha fracasado, porque nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es eterno. Y yo digo, gloria a Dios por eso. 7 intentos. Si usted analiza en el libro de Daniel, Daniel 7, aparecen 4 bestias combatiendo en la gran mar. Daniel tuvo esa visión de 4 bestias que combatían en la mar, una tras otra. Un reino reemplazaba a otro reino, que por cierto, tendré un tema de eso más adelante, pero no es el tema. Un reino reemplazaba a otro reino, un reino se reemplazaba a otro reino. Y en el libro de Apocalipsis aparecen 3 bestias. La primera la encontramos en Apocalipsis 13:1. Juan vio, parada la arena del mar, vio subir una bestia que ascendía del mar, que subía del mar. Esa bestia es nada más que el papado, el papado, el sistema papal. Poca palabra, la Iglesia Católica, no su filigresia, que son 2 cosas distintas, que hacemos diferencia entre una cosa y la otra. El sistema papal. En Apocalipsis 11, en Apocalipsis 13:11 encontramos una que surge de la tierra. Esa bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica, la nación que salió, que emigró de Europa. Cuando esos 1260 años, en la Edad Media, se le estaba dando fuerte, se le estaba dando látigo a todo aquel que profesaba la fe de Cristo. Y eso debemos decirlo sin temor de que se pongan guapos, que se ponga guapo. Yo no tengo problema que se pongan guapos, que se quieren intentar poner guapos, les respeto su opinión, pero le debemos decir lo que esos 1260 años, el sistema católico presionó al pueblo de Dios. En esa Edad Media directamente, muchos mártires murieron y gente sellaron su vida por guardar los preceptos divinos. Y eso debemos decirlo a voz en cuello, sin temor. Así debe ser. Y la otra bestia la encontramos ¿a dónde? En Apocalipsis 11:7, que dice, la tercera bestia, porque que le di 4 en Daniel y le di 3 en Apocalipsis. Le mencioné las 2 primeras, la que sube del mar y la que sube de la tierra. Ahora le cito en Apocalipsis 11:7, la que sube del abismo. Y cuando haya acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Refiriéndose a los 2 testigos. Vamos a ver más adelante quién representa esa bestia que sube del abismo. También la encontramos en Apocalipsis 17, la misma bestia, cuidadito, la misma bestia, pero ya restaurada, ya devuelto su poder. Aparece restaurada. Y miren qué dice. Apliquen el pasaje bíblico. No estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Biblia. Dice, y la bestia que ha visto que era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era, no es y será. En el 1798 el sistema papal recibió una herida de muerte. El Papa Pío VI fue llevado al calabozo. Napoleón Bonaparte, el emperador, juntamente el general Berthier, metieron preso al Papa Pío VI. Ya la iglesia no podía usar el poder del Estado, por eso recibió una herida de muerte. Ya no podía usar el poder del Estado, y como no podía usar el poder del Estado, ya anteriormente, si el Papa moría, el emperador nombraba el sucesor del Papa y el clero completo. Y si era el emperador que moría, entonces el Papa nombraba quién era el emperador. Y en esos 1260 años, la Iglesia Católica, el sistema católico, estaba directamente controlando el Estado. Dice la profecía que volverá nuevamente a controlar. Ya ustedes ven que ahí en Apocalipsis
en Apocalipsis 17, ya viene montada sobre los reyes de la tierra. ¿Y quiénes ustedes creen que son los reyes de la tierra? Por cierto, tendré un tema de eso con relación al orden mundial. Y tendré otro tema con relación a Mateo 24. ¿En qué tiempo de la historia estamos actualmente en Mateo 24? Son los temas que debemos tener. Ya, como pueblo de Dios, esos son los temas que debemos tener. ¿En qué parte de la historia estamos? Para despertar a la gente, para hacerle sentir a la gente que se vuelvan a Dios, porque lo que viene, en pocas palabras, es candela. Y si usted no busca de Dios y se arrepiente, y usted que sabe esta grande verdad no la dice, prepárese que usted va a coger candela también. Sencillamente, como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Ahora vamos a ver a qué se aplica la bestia que sube al abismo. La sierva del Señor, la mensajera del Señor, aplica esta profecía al cumplimiento del periodo de la historia de la Revolución Francesa, a Francia. Francia con su ateísmo. Vamos a ver cuáles cosas se movieron ahí en la Revolución Francesa. ¿Qué aconteció? Por cierto, una biografía sumamente importante de la mensajera del Señor, Ellen de White, El conflicto de los siglos, el cual se lo recomiendo a usted que me está escuchando. Búsquese, vaya a cualquier asociación de los adventistas del séptimo día, en alguna librería también aparece El conflicto de los siglos, una biografía que usted puede estudiar para que usted esté al tanto de los acontecimientos proféticos. No que le estén contando, sino que usted lo esté palpando. Pero si usted se niega a escuchar, su sangre caerá sobre usted. Entonces, Ellen de White aplica la bestia que sube al abismo a la Revolución Francesa. Miren, tanto Babilonia como Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma imperial, Roma papal, esas bestias surgieron para usurpar el poder de Dios. Pero en la Revolución bolchevique en Rusia también se estableció algo que se llamó el comunismo. Entonces, analizando lo que es la bestia que sube del abismo, dándole el cumplimiento, ¿qué pasó en Francia? Usted notará por qué esa bestia sube del abismo. Porque en Francia se quemaron la Biblia, se quitó del pueblo la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios escaseaba, se quemaron la Biblia. Iban pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, quemando la palabra de Dios. Dándole cumplimiento a personas en vez de a Dios. Adoraban más a la persona con algunos movimientos que se efectuaron en Francia. Por ejemplo, para así decirlo, daban mayor escenario al hombre que en lugar de Dios. Vamos a citarle algunos. El iluminismo. La diosa de la razón, que el hombre por ti solo tú puedes ver muchas cosas, que tú no tienes que fijarte en la palabra de Dios, que ya tú no puedes estar directamente pensando en algo que tú no puedes directamente demostrar, que tú no puedes palpar, que tú no puedes ver. El iluminismo, el humanismo, señores, haciendo a un lado a Dios. El panteísmo, que nuestro Dios está distante, que no creemos un Dios distante, así sucesivamente, creemos en un Dios que podamos ver, haciéndose pasar como si fuera Dios. Fue en Francia, mediante esa secuela de la Revolución Francesa, que ese ateísmo se tendió a toda parte del mundo y se regó por toda parte del mundo en sus efectos con el comunismo. Por eso ustedes ven que los comunistas, los panteístas, el ateísmo, todas esas cosas no creen en Dios. Y eso se regó y se ha regado hasta la historia por todo el mundo. Ya se ha ido reciclando un poquito. Pero hay países todavía que son de régimen comunista, que ahí se adora, en pocas palabras, a los hombres. Lo que diga el presidente, lo que diga aquel es. Aquí no directamente, Biblia no. Aquí la Biblia soy yo, en pocas palabras. Cuidadito con eso. Y esa secuela promovieron eso grandemente. Esa ciudad se convirtió en atea. Nuevamente, esa bestia que sube al abismo surgirá y vendrá con todos los reyes de la tierra montado, pero será otro tema. Entonces podemos decir, en base a eso, que fue en Francia donde los dos testigos fueron muertos. Ahora, ¿a qué aludimos que sean los dos testigos? Al Nuevo y al Viejo Testamento. Tanto la palabra de los patriarcas y en los profetas constituyen los dos testigos. La palabra de Dios nunca pasa y nunca llega vacía. Hoy
nosotros como iglesia adventista tenemos el compromiso ante el mundo, porque nada más esta iglesia que tiene el don profético. Usted me preguntaría a mí, a mi hermano, y usted está como siendo un poquito altanero. No, Dios me libre de tal cosa. Pero esta iglesia tiene el don profético. Esta iglesia le puede decir a usted, a cualquier parte del mundo, cualquier pastor de nosotros, cualquier anciano, cualquier laico, puede decirle a usted cuáles son las dos fechas de Apocalipsis 13, las cuales comenzamos, que mencionamos. Le puede decir cuáles son el mensaje de los tres ángeles, a qué se está refiriendo. El mensaje de los tres ángeles. Le puede decir el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Le puede hablar de la reforma pro salud. Le puede hablar también de quiénes son ampliamente, donde sabe que Apocalipsis 17 va a ser sanada su herida. Cualquier pastor de la iglesia adventista, cualquier laico, cualquier anciano, cualquier dirigente está fundamentado a decir esas grandes verdades. Y yo los reto, que hay que decirla, porque el señor Pupilo Fajardo lo está diciendo. Y este ministerio también, Ministerio Internacional de Actualización Profética, MIDAD, también están a voz en cuello, diciendo, por cierto, si te quieres suscribir a nuestro canal, te puedes suscribir dándole a la campanita. Y cualquier pregunta, cualquier interrogante de cualquier acontecimiento profético, nos lo deja ver por nuestro número de WhatsApp y te damos respuesta y te contestamos, porque estamos en el Señor con el compromiso, no con hombres, sino con Dios, de predicar los mensajes finales, porque si no, le tendremos que dar cuenta a Dios. Y eso es inevitable. Esta iglesia tiene el don profético. Usted le pregunta a cualquier iglesia, dime, ¿cuáles son esas dos bestias de Apocalipsis 13? Ni conocen eso. Y no es que lo esté echando al menos. No conocen. Nada más lo conocemos nosotros. Usted le pregunta normalmente, ¿qué es el santuario? No saben qué es el santuario. Aunque está en el Éxodo y aunque está en hebreo, no se ligan. Usted le dice directamente, dime, ¿cuáles son los mensajes de los tres ángeles? Esos mensajes que van, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora que le quiso llevar la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nadie sabe, nada más la iglesia adventista lo sabe. El segundo, Babilonia, ha caído Babilonia. Babilonia, ¿quién es Babilonia? Todas las iglesias nominales que tienen un sistema falso de oración. Dios dice en su palabra, domingo, sábado, y la comunidad mundial quiere decir domingo. Y eso es lo que se está en juego en la encrucijada final. Y la amonestación más terrible que se le haya dado a mortal humano, si alguno adora a la bestia a su imagen, recibirá puro el cáliz del aire de Dios, que será vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Miren, nosotros los adventistas no tenemos excusa. Si usted quiere estarme predicando un evangelio de paz, de tranquilidad, de amor, de mansedumbre, yo le respeto su opinión, pero prepárese para darle cuenta a Dios. Yo no estoy predicando un evangelio de paz, de amor, porque la misma palabra dice que este es un evangelio que hay que predicarlo y solo los valientes lo arrebatan. Yo no sé qué clase de valientes, si tú eres de los 300 gedeones que en un momento determinado hicieron que las cosas fueran diferentes. Porque hay tres tipos de personas. Y podría decirle que tal vez hay tres tipos de cristianos. Lo que dicen, ¿qué pasó? Lo que dejan que la cosa pase y lo que la hacen diferente. ¿En cuál grupo tú estás? Nosotros como adventistas, yo sé que estamos en el grupo que hacen la cosa diferente. Por eso tenemos que regar esos mensajes a viva voz. Hoy tú puedes ser un testigo de Dios, enseñándole a otro su palabra, hablando del inmenso amor que el Señor tuvo, diciéndole que nuestro Redentor viene por segunda vez a buscarnos, compartiendo las grandes maravillas de nuestro amado Jesús. Que Dios te me bendiga en este día, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen y que cada día tú puedas tener una total dependencia de Dios, que te aferre a los acontecimientos finales, que como adventistas del séptimo día, pregonemos los mensajes que debemos de dar en tiempo real, porque tal vez no tengamos el tiempo que decimos tenerlo para darlo, pero es hora de que lo demos a voz en cuello. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, mi Dios, por el don profético. Gracias, mi Dios, por tu palabra, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, mi Dios. Tú dices que el espíritu de profecía es Cristo, en Apocalipsis 19:10, mi Dios. Y también habla de la revelación. El libro de Apocalipsis empieza la revelación que dada por Dios a su siervo Juan, para que la diga a las 7 iglesias. Nosotros, como pueblo adventista, tenemos el compromiso de decirle a la gente los acontecimientos proféticos en el orden que se van a establecer. Permite que cada día te podamos contemplar. Ayúdanos que cada día
plegonemos tu palabra, Señor. Y que si muchas veces nos metemos en problemas por pregonar tu palabra, tú dices que en el mundo tendré aficiones, y eso serán parte de nuestras aficiones, que tendremos que cargar algunos, Señor. Ayúdanos, sé con nosotros. Bendice a tu iglesia, bendita el séptimo día, a nuestros líderes, el pastor Ten Wilson, a los pastores, a los ancianos, a las iglesias en sentido amplio a nivel mundial. Permite que como un solo hombre, con una sola voz, nos afiancemos cada día en el Señor y demos el plegón que debemos dar de los acontecimientos finales. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta otra próxima entrega. Bendiciones.